Charles Spurgeon, no demos ningún paso sin Dios. Verso, y consultó David a Jehová. Segunda de Samuel 5:23. Cuando David hizo esta consulta, acababa de luchar con los filisteos y de obtener una significativa victoria. Los filisteos subieron en gran número, pero, por la ayuda de Dios, David los puso en fuga fácilmente. Notemos, sin embargo, que cuando los filisteos vinieron por segunda vez, David no les salió al encuentro antes de consultar a Jehová. Como había salido victorioso una vez, podía haber dicho, como lo han hecho muchos en otros casos, saldré victorioso otra vez. Puedo estar seguro de que si he conquistado una vez, triunfaré aún otra vez. ¿Por qué, pues, esperar para consultar al Señor? David no procedió así. Ganó una batalla por el poder del Señor, pero no se aventurará en otra hasta asegurarse el mismo poder. Él preguntó al Señor, ¿iré contra ellos? Y esperó hasta que la señal de Dios le fue dada. Aprendamos de David a no dar ningún paso sin Dios. Cristiano, si quieres conocer la senda del deber, ten a Dios por brújula. Si deseas dirigir tu barco a través de las imponentes olas, por el timón en las manos del Todopoderoso. Muchas rocas podrían ser esquivadas si permitiésemos que nuestro Padre gobierne el timón. Muchos bancos de arena podrían ser evitados si dejáramos a su soberana voluntad escoger y mandar. Debemos darnos cuenta de que la providencia de Dios nos guía, y si la providencia tarda, esperemos hasta que la providencia llegue. El que se antepone a la providencia se sentirá gozoso si vuelve otra vez al lugar de partida. Te enseñaré el camino en que debes andar. Es la promesa que Dios hace a su pueblo. Llevemos a Él todas nuestras perplejidades y digámosle, Señor, ¿qué quieres que haga? No dejes tu casa esta mañana sin inquirir primero la voluntad del Señor. Comentario bíblico. Segunda de Samuel 5:22-25. David derrota a los filisteos en el valle de Refaim. Dios habla hoy, pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim, así que David consultó al Señor, y el Señor le contestó: No los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches ruido de pasos por encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Reina Valera. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Ahora reflexionemos en cada fragmento de estos pasajes. Y consultando David a Jehová. Después de la primera victoria sobre los filisteos, David fue lo suficientemente sabio como para esperar en Jehová antes de la segunda batalla. Es fácil decir en la misma situación: he peleado antes esta batalla, sé cómo ganar, esto será. David siempre alcanzó la victoria cuando consultó y obedeció a Jehová. No subas, sino rodéalos. Dios dirigió a David de una manera diferente en esta batalla. Incluso contra el mismo enemigo, no todas las batallas son iguales. En su comentario sobre esta batalla, Adam Clarke notó la increíble guía de Dios en la vida de David e hizo una buena pregunta. Clarke comentó: ¿cómo es que ese tipo de indicaciones sobrenaturales y ayudas no son comunicadas ahora? Porque no son solicitadas. Y no son solicitadas porque no son esperadas. Y no son esperadas porque el hombre no tiene fe. Y no tiene fe porque están bajo un refinado espíritu de ateísmo y no tienen relación espiritual con su Creador. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. En la batalla de Refaim, esperó a que Jehová hiriera primero al campamento del enemigo.
La señal de la obra de Dios fue un ruido como de marcha por las copas de las balsameras. Spurgeon comentó: como lo entienden los rabinos, y es un concepto muy bonito si resulta cierto, las pisadas de los ángeles caminando sobre las copas de las balsameras harían ruido. Esa era la señal para pelear, cuando el querubín de Dios fuera con ellos. Cuando debían ir, quienes pueden caminar a través de las nubes y volar por los aires, dirigidos por el mismísimo gran capitán, caminando sobre las balsameras, y así hacer ruido con sus pisadas celestiales. Trapp comentó: a la señal de que Jehová estaba en acción, David y sus tropas se apresuraron a la victoria. Este principio es verdadero incluso en nuestro caminar diario con Dios. Cuando sentimos que el Señor está en acción, debemos avanzar rápidamente y veremos una gran victoria alcanzada. Debemos también, en la guerra espiritual, observar y obedecer las mociones del Espíritu cuando haya establecido sus estándares, porque esos son los sonidos de los andares de Dios, los pasos de su ungido. Hay algo maravilloso sobre la traducción de la versión en inglés King James de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 24. Entonces te moverás. Se traduce en esta versión como That then thou shalt bestir thyself, que traducido sería entonces, tú te animarás. Cuando escuches que la obra de Dios se está llevando a cabo, anímate. Entonces te moverás. A Spurgeon le gustaba señalar que decía, tú te animarás. A menudo pensamos que debemos animar a otros, que con frecuencia se vuelve bombo y sentimentalismo. En vez de eso, anímate tú. Spurgeon comentó: cuando vemos el obrar de Dios sucediendo a nuestro alrededor, es como el sonido de las balsameras. El crujiente sonido debe despertarnos a la oración y a la devoción. Un tiempo de crisis o tragedia es también como el sonido de las balsameras. El crujiente sonido debe despertarnos a la confesión y al arrepentimiento. ¿Ahora qué debo hacer? Lo primero que haré será animarme. ¿Pero cómo lo haré? Por eso, iré a casa hoy, me entregaré en oración más fervorosamente que nunca para que Dios bendiga el ministerio y multiplique la iglesia. Matthew comentó: David posee dependencia de Dios para la victoria, y se refiere a la buena voluntad de Dios. ¿Lo harás? La seguridad que Dios nos ha dado de la victoria sobre nuestros enemigos espirituales debería alentarnos en nuestros conflictos espirituales. David esperó hasta que Dios se movió. Se agitó entonces, pero no hasta entonces. Fue entrenado en dependencia de Dios y su providencia. Dios cumplió su promesa, y David falló en no mejorar sus ventajas. Cuando se estableciera el reino del Mesías, los apóstoles, que debían derrotar al reino del diablo, no deben intentar nada hasta que reciban la promesa del Espíritu, quien vino con un sonido del cielo, como de un viento fuerte y poderoso. Hechos capítulo 2, versículo 2. Al reflexionar sobre este devocional, me doy cuenta de la importancia de no dar ningún paso sin Dios. La historia de David y su dependencia de la dirección divina me enseña una lección invaluable. Cada batalla, cada desafío y cada decisión en la vida requieren una consulta con el Señor. No debo confiar en mis propias fuerzas ni en experiencias pasadas, sino buscar siempre la guía de Dios con humildad y fe. David pudo haber confiado en su victoria previa sobre los filisteos y actuar sin consultar a Dios, pero él comprendió que cada situación es diferente y que el éxito no depende de la estrategia humana, sino de la voluntad y el poder del Señor. Esta actitud de dependencia total es un modelo para mi vida. En ocasiones, la tentación de avanzar basado en mi propio conocimiento es grande, pero el ejemplo de David me recuerda que debo esperar la dirección de Dios antes de actuar. Este devocional también resalta que Dios no solo da respuestas, sino que guía con estrategias específicas. En la segunda batalla contra los filisteos, Él le ordenó a David rodearlos y esperar una señal antes de atacar. Esto me enseña que Dios no siempre obra de la misma manera y que debo estar atento a su voz y a su tiempo. No todas las batallas son iguales, y lo que funcionó una vez
no necesariamente será la respuesta en otra ocasión. Además, la imagen del ruido en las balsameras como señal de la intervención divina me recuerda que Dios va delante de mí en la batalla. No estoy solo en mis luchas. Él pelea por mí y me da señales claras cuando es momento de moverme. La clave está en mantenerme en oración, en comunión con Él, para reconocer esas señales y actuar en obediencia. Este devocional también me desafía a animarme a mí mismo en la fe. Muchas veces espero que otros me motiven, pero Spurgeon señala que debo ser yo quien se anime al ver el obrar de Dios. Esto significa que, cuando percibo su mano moviéndose en mi vida y en la vida de otros, debo reaccionar con fervor, entrega y compromiso renovado en la oración y el servicio. Entiendo que la dependencia de Dios no es pasividad, sino preparación activa. David esperó la señal de Dios, pero en cuanto la recibió, actuó con determinación. Así debo ser yo, esperar en oración, y cuando Dios me hable, responder con valentía y acción. Hoy renuevo mi compromiso de buscar la dirección de Dios en cada paso que dé. No quiero confiar en mis propias fuerzas ni en mi propia sabiduría, sino rendirme completamente a su guía. Aprender a esperar en su providencia y obedecer su voz es el camino seguro a la victoria. Así como Dios cumplió su promesa con David, sé que guiará mi vida si confío plenamente en Él. Proverbios 3:5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.